Acompáñenme todos por favor al Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo. Vamos a leer los versículos 23 al 27. Mateo 8, versículos 23 al 27. Era para ver si estaban atentos. Mateo 8, versículos 23 al 27, dice la palabra de Dios. Y entrando él, hablando de Jesús, en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, respondió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Amén. En la mañana de hoy veremos una historia que nos muestra con mucha claridad las grandes pruebas que como cristianos nos tocará enfrentar de este lado del sol. Pero al mismo tiempo esta historia nos brinda una enseñanza clara acerca de la fe que es en Dios. La vida del creyente, mis amados hermanos, se trata de andar por fe y no por vista. Pero no fe en ti, ni fe en tus habilidades, sino fe en nuestro eterno y amado Dios. Quiero que veamos inmediatamente el versículo 23 de Mateo 8, y por favor les quiero pedir, usemos nuestras mentes e imaginemos este escenario. Dice la Escritura: y entrando él, Jesús, en la barca, sus discípulos le siguieron. El primero en entrar a la barca es nuestro Señor Jesús. Es Él quien toma la iniciativa, se sube a la barca inmediatamente y sus discípulos comienzan a seguirle. Sin importar el costo que esto podía implicar, los discípulos siguen a su maestro. Los evangelistas Mateo, Marcos y Lucas nos cuentan que el Señor Jesucristo desea cruzar desde el lado occidental del mar de Galilea, que es el más agitado, por cierto, al lado oriental. O sea que Cristo toma la iniciativa de entrar a uno de los mares más agitados del lado oriental. Marcos nos dice que estaba anocheciendo en aquel momento y que ellos, o sea los discípulos, se llevaron a Cristo como estaba, dice Marcos. Es decir, se llevaron a Cristo cansado, agotado, necesitado de descanso y de sueño. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo estaba tan cansado? Bueno, si nosotros leemos los versículos anteriores del capítulo 8 de Marcos, Cristo viene de hacer grandes milagros. Cristo viene de hacer muchos milagros, de tratar con endemoniados y más, de sanar. Viene el Señor. Y Él se encuentra cansado en este preciso momento cuando entra a la barca, debido al trabajo espiritual tan fuerte que se había llevado a cabo horas antes de ese día. Ellos se proponían cruzar al otro lado en un pequeño bote como el que usaban los discípulos para pescar. Quiero darles un dato aquí que nos puede poner en contexto de por qué sucedió lo que vamos a leer más adelante. El mar de Galilea, en donde ellos iban a entrar, es un mar relativamente pequeño. No es muy grande. Es de unos 19 kilómetros de largo y 11 kilómetros de ancho, algo muy pequeño. De manera que el viaje que ellos iban a emprender en este mar tan pequeño debía ser un viaje rápido y un viaje sin contratiempos, porque era una distancia relativamente corta.
Pero había algo, una particularidad con este mar. Y era que el mar de Galilea se encuentra a unos 210 metros bajo el nivel del mar. ¿Qué implica eso? Cuando las corrientes frías bajan del monte Hermón a 3.000 metros de altura y chocan con el aire caliente de ese lago, se pueden formar repentinamente fuertes tormentas que son un verdadero peligro aún para navegantes expertos. Un verdadero peligro aún para navegantes expertos. Y es a ese mar de noche, cansado, que Cristo invita a los discípulos. Versículo 24 de Mateo 8. Y dice Mateo: y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande, así lo describe el evangelista, tan grande que las olas cubrían la barca, pero él, o sea Cristo, dormía. En el caso presente, el pequeño barco pesquero, anegado por las gigantes olas, se estaba convirtiendo en un juguete, en un barco de papel de los furiosos elementos de la naturaleza. Yo quiero más o menos describirles lo que pudo haber ocurrido esa noche. Vienen de mucha actividad, un gran trabajo espiritual. Los discípulos les tocó ver con sus propios ojos al Redentor Jesús sanar, liberar endemoniados. Entra Cristo a la barca, ellos se les sigue, entran en el mar. Repentinamente, el cielo se vuelve totalmente negro. El mar empieza a agitarse de tal manera que las olas cubrían la barca. Imagínense el escenario. De noche. Y por si fuera poco, el Señor Jesucristo está durmiendo plácidamente en la popa de la pequeña embarcación. ¿Qué escenario? ¿Qué escenario? Nos dice la Biblia que él estaba profundamente dormido. Y hermanos, el tiempo usado en el original griego allí describe a Jesús pacíficamente dormido. Estaba, sí, cuando uno siente que le dan cosquillitas en los ojos y después ¡pum! Jesús había trabajado arduamente, mis hermanos, y estaba muy cansado. Recordemos que Cristo era el Hijo de Dios, pero también era el Hijo del Hombre. Recordemos que Cristo era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Y en su humanidad, el sueño le venció a Jesús. El sueño le venció. Indudablemente, Dios, porque Cristo es Dios, estaba poniendo a prueba la fe de sus discípulos. Recordemos quién toma la iniciativa de entrar en esa barca, aún sabiendo los peligros del mar y que era de noche. Así que deseo que a la luz de este relato nosotros veamos y aprendamos ciertas lecciones que nos pueden ayudar a tratar bíblicamente en nuestra vida cuando arrecie la tormenta en la vida de cada uno de los que estamos acá. Miren cómo empieza Mateo en el verso 24. Y he aquí. Esa expresión, he aquí, puede traducirse también como de pronto o puede traducirse también como repentinamente. O sea que esto no fue algo de lo que ellos pudieron prever. Fue algo que llegó de pronto. Y esto nos enseña algo a la vida de cada uno de nosotros. Y es que las pruebas cuando vienen a nuestra vida llegan así sin avisar. Un día se está sano, el otro día se está muy enfermo. Un día estás vivo, el otro día mueres. Un día se estás gozando de paz y bailas de un lado a otro y el otro día la tristeza te invade. Así son las pruebas. He aquí, llegan repentinamente. Llegan sin avisar a nuestras vidas. Como hemos dicho ya,
no era nada extraño que en este mar se formaran tormentas repentinas. Pero no olvidemos, mis amados hermanos, que Dios tiene el control de todo y eso incluye su creación. Recordemos que la soberanía de Dios es absoluta. Dios está en control de todo, de cada árbol que se siembra y de cada árbol que se cae. De todo, de absolutamente todo, Dios está en control. El punto aquí es muy importante, porque Cristo, quien había venido manifestando su poder, podía aquí evitar, impedir que se levantara la tormenta, ¿o no podía? Claro que sí. O en su omnisciencia, el que todo lo conoce, podía prever que venía una fuerte tormenta y decirle a los discípulos: hey, no entremos al mar de Galilea, se viene una tormenta, háganme caso. Lo interesante es que Cristo no hizo nada de eso. ¿Y saben por qué? Porque ese no era el plan de Dios. Ese no era su plan. Y así es en nuestra vida. Vivimos sufrimientos tras sufrimientos en nuestra vida y a nuestros alrededores, y lo que estamos viendo en nuestras vidas y a nuestro alrededor es Dios llevando a cabo su plan. Lo que está pasando en tu vida y en la mía y a nuestros alrededores es Dios llevando a cabo su plan, no el tuyo, porque nosotros queremos que se haga nuestro plan. Menos, Señor, yo quiero esto así, de esta manera, que se haga así. Nos atrevemos inclusive a darle órdenes a Dios. Pero no, esto nos muestra que la soberanía de Dios es absoluta. Él va a llevar a cabo su plan, contigo o sin ti. Quieras o no quieras. Un siervo del Señor dijo: el saber que las pruebas nacen en el trono mismo de Dios debe ser un gran consuelo para nosotros en medio de la aflicción. Cuando Noemí regresó de su patria, pudo decir con toda certeza en Ruth 1:21, el Todopoderoso me afligió. Cuando la esposa de Job se desesperó en medio de la aflicción, este hombre de Dios, o sea Job, formuló una pregunta llena de sabiduría y de fe. ¿Cuál fue esa pregunta? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y sigue diciendo: Job era plenamente consciente del control soberano de Dios cuando las cosas salen bien y cuando las cosas salen mal. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Sigue diciendo: no somos víctimas de un destino ciego o de fuerzas misteriosas e irracionales. En medio de cualquier circunstancia aflictiva, podemos decir, al igual que David en el Salmo 119, versículo 75, lo siguiente: decía David: yo sé, Señor, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me has afligido. ¿Cuántos están conscientes de eso? Porque yo citaba el texto de Job y varios lo estaban tarareando. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero ¿cómo luce eso en la realidad? Y eso estos hombres como Noemí, como Job, pudieron decirlo por una razón: porque ellos estaban conscientes del control soberano de Dios en cada área de su vida. Ellos sabían que Dios estaba en control cuando las cosas iban bien y cuando las cosas iban mal. Entonces llegó de pronto la tormenta a los discípulos, sin avisar, y él dormía. Miren lo que dice el verso 25 en nuestra historia. Mateo 8:25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Noten que los discípulos no se quedan de brazos cruzados. Ellos actúan. Ellos claman
a Dios, quien estaba allí en la barca. A veces muchos cristianos, yo no sé cómo entienden la soberanía de Dios. Bueno, Dios es soberano, crucémonos de brazos, no hagamos nada, que las cosas pasen. Yo no sé de dónde sacamos eso. Así como Dios es absolutamente soberano, el hombre es responsable. Y esto hicieron los discípulos. No tomaron una actitud quietista, no, clamaron al Señor. Hermanos, cuando la tormenta intensificó su furor, los discípulos que estaban con Jesús, aunque eran experimentados marineros, porque esto era lo que ellos hacían comúnmente, apelaron a Cristo pidiendo ayuda. Los discípulos habían sido testigos de grandiosos milagros realizados por Jesús. Ellos estaban comenzando a ver en Jesús a uno más que un simple carpintero. He aquí el Hijo de Dios. Hermanos, llegó la prueba a la vida de los discípulos, llegó la tormenta a sus vidas y empezó a verse lo que había en el corazón de ellos. Y quiero decirles algo y presten mucha atención. Las pruebas que vienen a nuestra vida, póngale el nombre que sea, causan que se descubra lo que hay en el corazón del hombre. Las pruebas causan que se descubran lo que hay en el corazón de un hombre. ¿Tú quieres ver cómo es la fe realmente de ese creyente? Deja que vengan las pruebas. ¿Tú quieres ver de dónde proviene la paz y la tranquilidad de ese creyente? Espera que vengan las pruebas a su vida. ¿Tú quieres ver realmente lo que hay en su corazón? Deja que vengan las pruebas a su vida. ¿Tú quieres ver qué tan bíblicos son? Deja que las pruebas vengan a su vida. Las pruebas que vienen a nuestra vida sacan a flote toda la escoria que hay en nuestro corazón. ¿Es ahí donde se prueba en quién confías? ¿Es allí donde se prueba dónde está tu amor bíblico? ¿Dónde está tu paz? ¿Qué tan bíblico eres? ¿Qué tanto amas al Señor? Es allí. Por eso es que podemos decir, como se leía en la mañana de hoy, que todo obra bien, incluyendo las pruebas, porque mira lo que hacen. Como bien lo dijo alguien, en el corazón del cristiano conviven la gracia y el pecado que aún mora en nosotros. Yacen tan profundamente en el corazón que no resulta un trabajo fácil conocer el verdadero estado del alma hasta que viene la prueba. Sigo diciendo, Abraham no sabía cuán fuerte y vigorosa era su fe hasta que Dios lo probó pidiéndole a su hijo. Así probó Dios a Ezequías con los mensajeros de Babilonia y de esa manera hizo que se manifestara el orgullo que estaba escondido en lo profundo del corazón de Ezequías. Es en medio de la prueba que conocemos el estado real de nuestras almas. Las aflicciones son una especie de radiografía espiritual. Así es. Repito, ¿quieres ver la fe de un creyente, de dónde viene su paz y que hay en su corazón? Deja que vengan las pruebas a su vida, póngale el nombre que sea. Todos nosotros experimentamos pruebas de manera personal y ellas van a sacar a relucir todo lo que hay en nuestro corazón. De hecho, las pruebas que vivimos como país, yo le doy gloria al Señor porque nos están permitiendo ver si el cristianismo de muchos es verdadero o era simple palabrería, incluyendo a muchos reformados, o que se llaman así. Por eso las pruebas son una obra majestuosa que Dios hace en tu vida. Ve a un matrimonio en los momentos de bonanza, cuando todo va bien y todo es cariño y besos, caricias y regalos. Tú dices, ¿cuántos se aman? No, deja que venga la prueba. Y cuando viene la prueba, tú verás qué tanto se aman, qué tan pacientes son, con qué amor sacrificial se aman.
igual a las familias, igual en la iglesia, igual en la nación, igual en tu vida personal. Las pruebas sacarán la escoria que hay en tu corazón y van a revelar el estado real, verdadero de tu alma. De hecho, ya lo están haciendo muchos de nosotros y lo ha hecho de hace tiempo. Dice la Biblia, y vinieron sus discípulos y le despertaron. Hermanos, lo que no pudieron hacer los elementos de la naturaleza, o sea, despertar a Jesús, lo logró el llamado angustioso de sus discípulos. Y obviamente también el deseo de Cristo de ministrar las vidas humanas. Estos hombres eran pescadores experimentados. No era la primera vez que estos hombres entraban al mar. Es probable que en el pasado hayan experimentado situaciones similares a estas. Pero sin duda alguna podemos ver aquí que Dios usa las pruebas para librarnos de la confianza que constantemente tenemos en nosotros mismos y conducirnos a depender únicamente de Él. Eso es otra cosa que hacen las pruebas. Nosotros nos creemos muy autosuficientes. Y hoy nos han metido a la psicología que tú eres poderoso, que tú puedes, que esa fe en ti. Lo interesante es que somos poderosos y no podemos evitar que llegue ni siquiera un resfriado a nuestra vida. Un resfriado. Y Dios permite que lleguen las pruebas a nuestra vida para recordarnos eso. Cuando nos creemos tan fuertes, llega la enfermedad y te tomas esto y te tomas lo otro y vas acá y no se te sana y tú dices, hey, de verdad que yo no puedo sanarme a mí mismo. De verdad que yo no tengo ningún poder. Cuando viene la situación crítica económica al hogar y tú te inventas miles de estrategias y nada cambia, Dios la permite para darte cuenta. ¿Te das cuenta que tú no puedes cambiar tu situación económica? Es que las pruebas son un medio hermoso que Dios usa. Hermoso. Estos hombres que eran expertos, Señor, Señor, ayúdanos. Increíble. Siervo del Señor decía, cuando estamos en medio de las pruebas, percibimos más claramente cuán frágiles somos. Y es la conciencia de nuestra fragilidad lo que nos lleva de la mano a ampararnos en nuestro Dios. No hay nada más orgulloso que confiar en nosotros mismos. No hay nada más orgulloso que eso. Creernos fuertes. Y acuérdense que Cristo hace algo. Permite que las pruebas vengan a nuestra vida para que recordemos lo débil que somos y lo necesitados que estamos de Él. Y déjame decirte algo, hasta que Cristo no logre que te vuelvas dependiente de Él, Él va a intensificar la prueba en tu vida si es necesario, hasta que se logre el objetivo. Así que tú decides, la vara o la humillación. Acompáñenme a la primera carta de Pedro, por favor. Quiero hacer un paréntesis aquí. Primera carta del apóstol Pedro. Capítulo 5. Este pasaje lo compartiré en la tarde de hoy con algunos hombres de la iglesia y recordaba algunas notas que hacía y que quiero dejar en vuestras mentes en la mañana de hoy. Recuerden que no hay nada más orgulloso que confiar en nosotros mismos. La humildad reconoce su debilidad y confía en aquel que todo lo puede. Dice primera de Pedro 5, verso 6. Yo lo voy a leer de otra versión. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Tenemos que humillarnos, pero ¿delante de quién? Bajo la poderosa mano de Dios. Para que Él os exalte a su debido tiempo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, o sea, sobre Dios,
porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Leyeron eso? O sea, el apóstol hace una comparación entre la humildad y el orgullo. Él dice, el orgulloso va a tratar de hacer todo en sus fuerzas, pero el humilde va a reconocer sus flaquezas y las entregará a Dios. Cuando nosotros vivimos dependiendo de nosotros mismos, vivimos una vida de preocupación y ansiedad. Eso es lo que Pedro está diciendo acá. El doctor Schweiner decía, la preocupación está constituida por el orgullo porque niega el cuidado de un Dios soberano. Repito, la preocupación está constituida por el orgullo porque niega el cuidado de un Dios soberano. Hermano mío, hermana mía, si usted vive ansioso por lo que le sucederá mañana, por qué será de su vida, qué tendrá de comer, qué tendrá de vestir, etcétera, etcétera, su problema no es de preocupación, su pecado es el orgullo. Ese es. Decía George Mueller, donde empieza la fe, termina la ansiedad. Pero donde termina la fe, empieza la ansiedad. Repito, donde empieza la fe, termina la ansiedad. Y donde comienza la ansiedad, termina la fe. Y hablando de ese pasaje, Nick Floyd, cuando dice que Pedro dice que echemos toda vuestra ansiedad sobre él, él trae a cotación el ejemplo de su niño de 3 años, que él dice que es un niño muy violento. Que cuando lo ve, el niño viene con muchos puños hacia el papá. Y el papá lo agarra y lo tira en el sofá. Y el niño se levanta y corre de nuevo hacia él y el padre lo agarra y lo tira en el sofá. Y el niño vuelve de nuevo, pan, y lo agarra y lo tira en el sofá. Él dice, esa es la idea que Pedro quiere tener con nosotros. Las ansiedades, las tribulaciones, las enfermedades y muchas cosas más vendrán a tu vida, pues cada vez que llegan, tómala y echa toda vuestra ansiedad sobre él. Y si viene de nuevo, échala de nuevo delante de él. Y si vienen de nuevo, échala de nuevo delante de él. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que nuestro orgullo nos satisface llevarla a nosotros mismos. Por eso su problema no es de preocupación. Su problema es un pecado que se llama orgullo. Y la Biblia allí en Pedro, versos antes, dice que Dios da gracia a los humildes, pero abate al soberbio. O sea que cada vez que tú actúas de esta manera preocupante y ansiosa, tú no estás contando con el favor de Dios. Pero si tú reconoces tus flaquezas y las entregas a Dios por completo, contarás con la gracia de Dios. Cierro paréntesis. Los discípulos le dicen, maestro, perecemos. Hermanos, miren lo que Cristo responde. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Cuando ellos van corriendo a Jesús y lo despiertan y le dicen, maestro, perecemos, aquí vemos 2 cosas. Una, los discípulos están dominados por el miedo. 2, se atrevieron a reprocharle a Jesús el hecho de que Cristo estuviera durmiendo en una situación como esa. Lo que hacen muchos hoy, que quieren sentar a Dios en el banquillo y decirle cómo hacer las cosas o por qué no hizo las cosas. Nos olvidamos que somos nosotros la criatura y que solo Él es el creador. Como dice la Escritura, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Hermanos, al ver este escenario, nosotros podemos llegar a pensar que los discípulos tenían buenas razones para dejarse dominar por el miedo. Bueno, pastor, era de noche, un barquito pequeño, en medio de una gran tormenta, ¿a quién no le da temor? Y pudiéramos tratar de justificar su miedo. Pero esa no fue la opinión de Cristo. Él más bien los reprendió por haber reaccionado de ese modo. Los cristianos, mis hermanos, tenemos el derecho a sentir temor en ciertas circunstancias.
Pero no debemos dejarnos dominar por el temor. Y el problema de muchos es que se están dejando dominar por los temores. Como bien lo dice Hendrickson, Jesús les recuerda que no había razón válida para su confundido pánico. Jesús les dice, ¿por qué teméis? Es como si le dijera, ¿tienen alguna razón para tener temor mientras yo estoy aquí? Muy recientemente estos hombres habían sido elegidos para ser discípulos de Cristo con miras al apostolado y a todo lo que eso incluía. ¿Permitiría aquel que los había escogido que perecieran en el abismo furioso? ¿No era alentadora la misma presencia de Dios en medio de ellos? ¡Caramba! Estos hombres habían perdido el control de sí mismos, de tal modo que se llenaron de angustia a pesar de que el Hijo de Dios iba en la barca, hasta tal punto que incluso pusieron en duda el interés de Cristo por ellos. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Así le dijeron. O como lo parafrasea William Hendrickson, ¿tan poco valor tenemos para ti? Con la muerte mirándonos de frente, ¿cómo puedes tú dormir? ¿No te importa que seamos tragados por el airado mar? Y Cristo les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Hermanos, la fe debe ser puesta en acción. La fe no actúa automáticamente. La fe no actúa por sí sola, como algo mágico, un abracadabra. No, sáquense esa idea de la mente. La fe debe ser puesta en acción. La fe no es para darle un uso pasivo, sino un uso activo. Como hemos visto ya, los discípulos creían en Cristo. Pero en el momento de la prueba no hicieron nada con su fe. ¿Se dieron cuenta de eso? Eso les pasa mucho. Llega la prueba y no hace nada con su fe. Pero es que no creo. Tienen una idea de la fe, como decía mi hermano Randall. Nuestra fe se basa en razonar, usar nuestro intelecto y creer verdades. Verdades reales y poderosas. No es algo mágico. Es que no sentí el corrientazo que a mí siempre me da. No, yo creo que tú estabas al lado del tomacorriente cuando eso pasó, pero eso no es la fe. Eso no es la fe. Decía un puritano, la severa disciplina que Dios administra cuando dejamos de confiar en Él, también demuestra la importancia de reconocer su omnipotencia. Y él sigue diciendo, nuestra fe le importa tanto a Dios, que a veces disciplina a sus hijos más amados cuando tropiezan en esta área. Dios espera que confiemos en Él aun cuando no damos la talla. No hay nada que aborrezca tanto Dios como la incredulidad. Hay un pasaje que se lo digo, lo cantarían y lo van a tararear completico. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero lo olvidamos. Y cuando el escritor de Hebreos dice eso, hermanos, es porque a Dios le desagrada cuando no confías en Él. Tanto así que trae la disciplina aún a sus hijos amados. Vayamos al Salmo 56, verso 3. Salmo 56, versículo 3. Salmo 56, verso 3. Quiero que veamos las palabras que fluyen de la boca de un hombre débil, pecador como nosotros. Lo que vamos a leer no son las palabras de una especie de superhombre, un hombre que tenía a Dios como su Dios, y eso es lo que hizo la diferencia. Salmo 56, verso 3 dice, en el día que temo, escribe el salmista, yo en ti confío. ¿Vieron eso? En el día que temo, yo en ti confío. El salmista en medio del temor
No toma la decisión de confiar en sí mismo. El salmista en medio del temor no deja que el pánico lo domine. Porque si usted tiene el Espíritu de Dios, se le ha dado dominio propio. El salmista en medio del temor no empieza a confiar en los agentes externos. En medio del temor le dice, yo en ti confío. ¿Saben qué hizo? Puso en acción su fe. Como lo decía alguien, lo más terrible es que en medio de la prueba es la incredulidad lo primero que usualmente se dispara, no la fe. Los discípulos en la barca fueron a Cristo, eso es fe. Pero fueron con miedo, eso es duda. Lo mismo hace a Asaf en el Salmo 77, cuando dice los versículos 10 y 11, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo, me acordaré de las obras de Jehová, sí, haré yo memoria de tus maravillas. O sea, el salmista dice a Asaf que para él tranquilizarse en medio de la tribulación, él empezó a hacer memoria de las proezas de Dios. Hermanos, no podemos permitir que la angustia y la ansiedad tomen el control. Debemos hacer un uso santificado de nuestra memoria. La Biblia dice que amemos al Señor también con toda nuestra mente. Usen sus mentes de manera santificadora. Y es lo que pasó con los discípulos, todo lo contrario a lo que hizo Asaf. Los discípulos habían olvidado todo lo que Cristo había hecho. Los discípulos habían olvidado el gran poder que Cristo poseía. Lo habían visto con sus propios ojos, hermanos, porque no es lo mismo que te cuenten algo a que tú lo veas. Y ellos lo habían visto con sus propios ojos, los milagros de Jesús, y a pesar de eso dudaron. Yo quiero que ustedes tengan algo claro hoy. El miedo es todo lo contrario a la fe. El miedo es todo lo contrario a la fe. Vayamos a Deuteronomio 7 ahora. Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7, vamos a leer los versículos 17 al 19. Yo voy a leerlo de otra versión. Deuteronomio 7, versículo 17 al 19. Recuerden lo que venimos hablando hasta ahora, en la importancia de hacer memoria de las obras de Dios en medio de la prueba. Deuteronomio 7, 17 dice, hablando Dios, si dijeras en tu corazón, estas naciones son más poderosas que yo, ¿cómo podré desposeerlas? Dice en el 18, no tengan temor de ellas. Los israelitas tenían temor, ¿verdad que sí? Según este texto. Pero ¿cómo Dios trata con el temor de ellos? Miren esto, no tengas temor de ellos. Recuerda, haz uso de la memoria. Recuerda bien lo que el Señor tu Dios hizo a Faraón y a todo Egipto, las grandes pruebas que tus ojos vieron, las señales y maravillas, y la mano poderosa y el brazo extendido, con el cual el Señor tu Dios te sacó. Así el Señor tu Dios hará con todos los pueblos a los cuales temes. Amén. De nuevo, usen la memoria. Dios llama al pueblo de Israel a hacer uso de la memoria y recordar que son el pueblo de Dios y a Dios no se le puede vencer, por lo tanto ellos podían estar seguros en Dios. ¿Se dan cuenta? Hermanos, cuando se levanta la tormenta a nuestro alrededor y la barca comienza a hundirse, es en ese momento cuando debemos recordar todo aquello que conocemos acerca de Dios. Alguien dijo, la poca fe y la mala memoria caminan mano a mano. La poca fe
y la mala memoria camina mano a mano. Hermanos, el Dios que nos ayudó ayer no nos podrá ayudar hoy. El Dios que nos guardó del peligro ayer no nos podrá guardar del peligro hoy. El Dios que puso un plato de comida en nuestra mesa no la podrá volver a proveer hoy. El Dios que nos vistió ayer, el Dios que limpió nuestros pecados ayer, el Dios que nos sostuvo ayer, el Dios que nos sanó ayer, no podrá hacerlo hoy. Hagan uso de la memoria. Lean sus Biblias y vean las obras, los atributos de Dios. Las miles de promesas que ha dejado para sus hijos. Y no solo eso, mira hacia tu alrededor cómo Dios ha obrado en la vida de tus hermanos. Y no solo eso, recuerda cómo Dios ha obrado en tu propia vida en el pasado. Recuerda. No te dejes dominar por la ansiedad y la preocupación. Recuerda. Verso 26, parte B. Entonces levantándose, hablando de Jesús, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Qué hermoso. Cristo ha calmado la tempestad tan abrumadora, terrible y oscura que golpeó a los discípulos. Hermanos, los discípulos sabían del poder omnipotente de Dios, pero después de que Cristo reprendió las olas y el viento, adquirieron un conocimiento experimental de su persona que antes no tenían. Hasta el punto que se espantaron. ¿Quién es este hombre? Dice el 27, que aún los vientos y el mar le obedecen. Hermanos, las pruebas convierten la teoría en práctica, en experiencia. Eso es lo que algunos han llamado el conocimiento experimental de Dios. No es lo mismo creer que Dios es soberano y experimentar su soberanía. No es lo mismo creer y decir que Dios es poderoso que experimentar su poder en nuestra vida. Y creo que esta es la parte que a muchos de los cristianos le falta hoy, el conocimiento experimental. Mucha teoría, poca práctica. Si tan solo los textos que posteamos y las frases hermosas que posteamos, tan solo las hiciéramos una realidad en nuestra vida, ¿qué vida cristiana tan hermosa tuviéramos nosotros? Dígame aquello que nos encantan los salmos, pero nos cuesta identificarnos o vivir de esa manera. Muchos de nosotros necesitamos un conocimiento experimental de Dios. No es lo mismo decir que Dios es amor que experimentar su amor en tu vida. Y estos discípulos experimentaron esta realidad en sus vidas, y esto hizo la diferencia. Y esto me recuerda a las palabras de Job. Cuando en Job 42:5 él dijo, de oídas te había oído. Pero vino la prueba a la vida de Job, y ¿sabe qué dijo después? Mas ahora mis ojos te ven. Conocimiento experimental. Muchos de ustedes de oída han oído muchas cosas acerca de Dios, pero les falta proclamar, mas ahora mis ojos te ven. El mismo Señor Jesús reconoce que estos hombres tenían fe. Les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? De poca. No era que ellos no tenían fe. No era eso. Era que tenían poca fe. Ellos tenían una fe débil, una fe pequeña, pero esa fe estaba colocada en el objeto correcto. Y eso fue lo que hizo la diferencia. Indudablemente, una fe grande nos ayudará a hacer cosas grandes para Dios. Pero gracias a Dios, que aún la fe pequeña, que aún la fe débil, si es verdadera y está colocada en la persona correcta, o sea, en Dios, sigue siendo fe. ¡Qué hermoso! Aún Dios no rechaza nuestra poca fe.
Qué hermoso. Algunos tienen fe en sí mismos y puede ser muy grande, pero la tienen puesta en la persona incorrecta. Pero qué maravilloso es ver a hombres con poca fe, pero la tenían puesta en la persona correcta. El Señor le reprendió por su poca fe, pero tan pronto los discípulos acudieron a Él, el viento y el mar tuvieron que aquietarse. Muchas veces, hermanos, muchas veces, el Señor nos reprenderá en nuestros corazones por nuestra fe vacilante. Pero nunca, nunca nos desechará por nuestra poca fe. Nunca. Entiendan eso. Nunca. Quiero cerrar dándoles 3 aplicaciones de cómo podemos y debemos fortalecer nuestra fe. En primer lugar, les diré algo muy profundo, muy profundo. Podemos y debemos fortalecer nuestra fe escudriñando las Escrituras. Otra vez el pastor diciendo que escudriñemos las Escrituras. Pablo y Pedro decían, no me canso de repetirles las mismas cosas. Pero yo quiero decirles algo. Yo he visto muchas veces a cristianos arrastrados cuando arrecia la tormenta en sus vidas, y la mayoría de las veces son cristianos que pasan poco tiempo en las Escrituras. ¿Tú quieres ver a un hombre arrastrado por las tribulaciones? Ahí tendrás un cristiano que lee muy poco su Biblia. Pasa mucho tiempo con Dr. Google. ¿Conocen a Dr. Google? Me duele la cabeza desde hace 3 días. Respuesta, tienes un tumor y morirás en menos de 2 días. Eso es lo que vemos en internet. O pasan mucho tiempo en las redes sociales, en la televisión, en la holgazanería, pero poco tiempo en las Escrituras. Y esos son los mismos que dicen, es que no tengo tiempo. La Biblia nos dice en Romanos que la fe viene por el oír. Pero déjenme decirle que también esa fe se fortalece por la palabra de Dios. Repito, la fe no solo viene por oír la palabra de Dios, sino que nuestra fe se fortalece por la palabra de Dios. Segundo, también podemos y debemos fortalecer nuestra fe pidiéndole al autor de la fe que fortalezca nuestra fe. ¿A quién iremos a pedir fe ya que la fortalezca, sino al autor de la fe? Al quien nos ha dado la fe como un regalo. Yo por muchas ocasiones en la mañana le digo al Señor, Padre mío, dame la porción de fe que necesito para todas las cosas con las que me enfrentaré hoy. Porque Él sí lo sabe. Marcos, el Evangelio de Marcos, nos declara las palabras de un hombre que exclamó a Jesús y le dijo, ayuda mi incredulidad, ayuda mi incredulidad. Este hombre fue a la persona correcta, según Marcos 9, verso 23. No solo debemos escudriñar las Escrituras, no solamente los pasajes que nos gustan, sino de tapa a tapa, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, porque toda la Escritura es útil e inspirada por Dios. Pero en segundo lugar debemos correr en oración a pedirle al autor de la fe que nos provea fe. Y en tercer y último lugar diría algo tan profundo. Debemos y podemos fortalecer nuestra fe cuando estamos en medio de la aflicción y decidimos confiar en Dios a pesar de las circunstancias. O sea, fortalecemos nuestra fe cuando en medio del dolor ponemos nuestra fe en acción. Recuerden que la fe no es algo automático, no obra por sí sola, debe ser puesta en acción. Y a ustedes se les ha dado el regalo de la fe. Recuerden al salmista, en el día que temo, yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío. Imaginen un músculo, si ustedes quieren que se haga fuerte y grande, deben ejercitarlo o no. Nosotros queremos fe grande, pero no la ejercitamos. Y déjenme decirle que el gimnasio de Dios para fortalecer nuestra fe son las pruebas. Son las pruebas.
Cuando decidimos confiar en lugar de arrastrarnos por la incredulidad en medio de la tribulación, así también se fortalece nuestra fe. Así que escudriñen las Escrituras, oren al autor de la fe y tomen la decisión, dependiendo de la gracia de Dios, de confiar en Él en medio del temor. Que Dios nos ayude a ver en medio de la tormenta su mano poderosa. Que Dios nos ayude a recordar sus atributos y sus obras, a hacer memoria de las obras de Jehová. Y que de esta manera podamos mostrarle al mundo que estamos en las manos de un sabio y todopoderoso Dios que nos ama con amor eterno y que ha hecho un pacto con su pueblo de no volverse atrás, de hacernos bien. ¿Qué padre, si su hijo le pide un trozo de pan, le dará una piedra? Y dice Jesús, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? ¿No leíamos en el pasaje de Romanos 8, y con esto culmino, quien no escatimó ni a su propio Hijo, quien nos dio a Cristo para pagar la condenación eterna, librarnos de la condenación, porque aquellos que no están en Cristo están perdidos? Este pasaje, este llamado a la fe no se aplica para ellos. Pero quien no escatimó ni a su propio Hijo, quien murió y resucitó, dice Pablo, ¿no nos dará también juntamente con Él todas las cosas? El problema no está en Dios, el problema está en nosotros. Esto es un asunto de fe. No podemos mirar las pruebas que vienen a nuestra vida y que vemos a nuestro alrededor como simples pruebas y ya. Debemos ver el propósito detrás de ellas, hacernos dependientes de Dios y conformarnos a la imagen de Cristo. Si viéramos de esa manera cada prueba en nuestras vidas, todo luciría distinto. Dios no es un Dios de despropósito, Dios es un Dios de propósito, y su propósito es hacernos dependientes de Él, de su gracia, y conformarnos a la imagen de Jesús. Tienes dos opciones cuando arrecia la tormenta en tu vida: dejarte dominar por el miedo y dejar que brote la incredulidad, la cual Dios aborrece por completo, o confiar, fe en aquel que está dispuesto a escuchar todas nuestras oraciones. Dios no rechaza las oraciones de sus hijos, ninguna. ¿Qué padre rechazaría la petición de un hijo? Hay padres que llegan a mí y me dicen, pastor, pero yo no entiendo a Dios a veces. Le pido cosas y no me las da. Bueno, pero eso no es lo mismo que tú haces con tus hijos. Y los haces porque los odias. No, cuando tu hijo te pide algo y le dice no, o le dice todavía no, ¿lo haces porque los odias? No, pastor, yo los amo a mis hijos, es por el bien de ellos. Bueno, con Dios todavía es mayor, porque tú tienes pecados y eres imperfecto, pero Él no. Y Él, cuando dice no o dice todavía no, es por el bien de sus hijos. Cuando arrecia la tormenta, debemos correr a Él, porque así como Cristo estaba junto a ellos y ellos temieron, muchas veces nosotros, teniendo a Dios cerquita de nuestro, nos dejamos arropar por el temor. No pensemos en Dios por allá miles de kilómetros lejos. Su oído está muy cercano a nosotros y atento a nuestro ruego. Así que les hago un llamado a confiar, un llamado a la fe. Se trata de fe, pero no fe en ti, no fe en los agentes externos, fe en Dios. Reflexionemos, hermanos, porque no importa en el país que estemos, no importa en el lugar que estemos, la tormenta va a arreciar igualito contra nosotros. Mientras estemos en este mundo caído, las pruebas y las enfermedades nos enfrentarán y nos perseguirán a todo lugar. Lo que hace la diferencia en nuestra vida no es donde estemos, sino a quien tenemos por Dios. Y es el Todopoderoso, nuestra esperanza de vida, nuestro oportuno socorro, nuestro maravilloso refugio, y quien intercede por nosotros cada minuto. Oremos a Él.